¿Cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Profe, ¿cómo anda? Muy bien, muy bien. Hola, Lucas. Eso es bueno. Disculpen la demora. Nos demoramos en el grupo anterior y el tiempo vuela realmente. Así que, bueno, eh, largamos nomás. ¿Eh? ¿Estamos todos entonces? Sí, profe, sí, ya están casi todos, así Bueno, que genial, dele genial, tranquilo. genial. Bueno. Habíamos terminado el encuentro anterior con un tema que lo hablamos así muy, muy rapidito, quedó pendiente para leer, que era el tema de la imaginación y la creatividad. ¿Sí? ¿Recuerdan? No sé si pudieron leer el texto eh, de Spinoza y Prado, eh, que estaba indicado para este tema, y si lo han podido leer, a ver. La primera pregunta que surge es si es lo mismo, ¿no? Cuando decimos imaginación o cuando hablamos de creatividad, si nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? O si son parecidos, si son de la familia, eh, qué características tiene una, qué características tiene la otra, ¿no? ¿Quién se anima a decirme, a compartir algo de lo que entienda que es la una o la otra? Estoy muteado yo No, o están no, muteados ustedes? no está. ¿Ah? Muteado. Me parece que no están muteados, están oh, ¿están dando bien la aplicación, la plataforma, Lucas? No, no, está funcionando todo bien. Chicos, Profe, si quiere yo le cuento algo más o menos de lo que entendí. Tal vez por eso no tenemos miedo, ¿viste? A ver, De hablar. vamos, sí, sí, anímense, anímense. No, no, como una pequeña diferencia nada más. O sea, entendí como que la imaginación sería como una parte del proceso creativo. O sea, en una parte decía que ahí existe un proceso creativo para solucionar problemas, en donde la imaginación y la creatividad se ponen en juego, y entendí como que la imaginación sería la primera parte de eso. Como Bien, bien. son similares, digamos, no son lo mismo, pero bueno, son como parte de una misma, tal vez de una misma cosa al final. Ambas son un proceso psicológico, ¿verdad? ¿Sí? Eh, ¿Estamos de acuerdo con lo que comenta Santiago? Dice, hola, profe. Ah, no tengo micrófono. ¿Mm? No son lo mismo, dice Manuel. Imaginas, ay, a ver, esperen que abro el chat. Dice, no son lo mismo, dice Manuel, imaginación es la creación en la mente y la creatividad es algo que se puede poner en práctica. A ver, vamos a ver si eso termina siendo así. Está rumbeado, sí está rumbeado, pero ahí hay una cosita que aclarar en eso que pone Emanuel. Ambos son un proceso psicológico, ¿sí? Se da en el sujeto, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Se da en el sujeto. Solo que la imaginación, ¿sí? Creo que Santiago lo dijo, eh, y la creatividad una es primero y anterior y la otra es una profundización de la imaginación. La creación es un aspecto más profundo, perdón, la creación es un aspecto más profundo de la imaginación. ¿Por qué? Porque la imaginación de alguna manera recurre a elementos, imágenes, objetos recogidos de la memoria, de las experiencias pasadas, y con eso, de alguna manera, forma, organiza, estructura imágenes para ofrecer una solución a un problema. La imaginación, ¿sí?
administra, recupera, estructura imágenes, va a la memoria, ¿sí? Busca experiencias pasadas, imágenes, objetos que estén ahí, y los arma de alguna manera para ofrecer una solución a un tema. ¿Sí? Van a ver en el texto una definición de ese estilo. ¿Sí? Eh, Tiene características, de alguna manera, esta imaginación, ¿sí? Que tiene como referente la realidad, es decir, no se va de ahí, ¿sí? No se sale de lo que existe fuera de mí. Está vinculada al pensamiento, la creación, la creatividad también. Está en estrecha relación con la actividad práctica del sujeto, es decir, con lo que el sujeto hace, y ahí hablamos de las experiencias. ¿Mm? Eh, y entonces, la imaginación es muy importante para resolver temas, resolver problemas, pero lo que hay que saber es que llega hasta ahí, tiene un límite. Cuando decimos creación como algo más profundo o un poco distinto a la imaginación, la palabra creación la usamos, ¿no? Cuando se habla de alguien que trabaja en publicidad, hablamos de los creativos, ¿sí? O hablamos de personas muy creativas, ¿no? O hablamos de que el cielo y la tierra fueron creados. O hablamos de la creatividad como una condición de alguien. O hablamos de que los artistas son muy creativos. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A algo distinto a la imaginación, sabiendo que la imaginación de alguna manera tiene los límites de la realidad? Es Para como mí, de algo profe, el ya hecho tema pero de, transformado. ¿Cómo? A ver lo de lo transformado, ¿cómo es? Es a partir de algo ya eso, pero transformado a otra cosa. A Y algo esa que, otra, cosa sí, que le lleve a él a resolver lo que está imaginando, a lo que quiere crear. ajá, Es decir, yo tengo un control y lo puedo usar como regla porque necesito hacer una línea para marcar una línea de tiempo, ponele. Entonces ya del control hice la línea de tiempo que yo quería crear. Algo así, por lo que de la leí. bien, imaginación, profe, es lo que podemos bien. crear. A través de la imaginación nos lleva a crear algo. Bueno, ¿y qué significa crear algo? Hacer, Hacer, hacer algo realizar, nuevo. Ahí está transformar. la clave, ahí está la clave. Lo nuevo, no sé quién lo dijo, lo nuevo, ¿sí? La creatividad es esa capacidad de, a partir de lo que dispongo de la imaginación, produzco un objeto nuevo, ¿sí? Produzco un objeto nuevo, ¿sí? Eh, Nos permite esta capacidad crear realidades nuevas para resolver un tema, ¿sí? Piensen en los dibujitos animados, ¿no? Se me ocurre en este momento. Eh, Vemos cosas, o en las películas, en los nuevos filmes, en las nuevas películas que utilizan inteligencia artificial. Hay cosas que sabemos que no existen en la realidad. ¿Estamos? Ahora, son novedosas, ¿no? No sé, una en las de ciencia ficción, una de estas naves impresionantes, o quien diseñó la imagen del increíble Hulk, no sé, por decir algo, ¿no? O, o los Transformers, ¿no? Avatar. ¿Ah? O Avatar. Bueno, Avatar hasta ahí nomás, Yo ¿no? pienso Con que los Avatar desarrollos de es, inteligencia artificial, los cuerpos sintéticos y la concepción de la inteligencia como el software que se corre en un hardware que es un sintético. Eso
No está muy lejos. No está muy lejos. ¿Sí? Ahora, probablemente todo esto haya surgido en un proceso creativo, es decir, que se construyó algo absolutamente nuevo a partir de cosas que existían en la imaginación, pero que las superaron y crearon algo totalmente nuevo. Cuando ustedes vayan al texto, pone un ejemplo ahí muy, muy simple de un niño que, que está haciendo volar su cometa e imagina ese barrilete. Perdón un segundito. Imagina ese barrilete. Profe, Sí, sí, un ejemplo sin irnos. Lo que tenemos ahora, la película de Dumbo, de dibujito, hace muchos años ya, eso es súper bueno, creativo, la imaginación volada. un eh, elefante que vuela, ¿no? Es un objeto nuevo a partir de la imagen previa de un elefante real. Ahora, que el elefante vuele, ¿sí? Porque incluso, yo leí algo de eso, eh, hay elefantes que son más orejones que otros. Los elefantes africanos son distintos a los asiáticos, ¿no? Eh, pero en esa construcción, ¿sí? Alguien eh, craneó, creó una imagen novedosa y además animó esa imagen, ¿no? Que es Dumbo, un, un objeto creado. ¿Qué significa creado? Que no existía antes, ¿sí? En la realidad no existía. Existe, ¿sí? Como dibujo animado, una creación, ¿no? Un dato que surge de la realidad, pero que pasa por esta condición psicológica, por esta capacidad, por este proceso, ¿sí? Y le da una realidad nueva que no había antes. Y esta es la cuestión de la creación. Una realidad, ¿sí? Novedosa. Se crea una situación nueva. ¿Por qué es importante y por qué lo traemos acá? ¿Por qué me interesa que lo veamos, o por lo menos lo planteemos? Porque imaginar soluciones tiene que ver con recurrir a las experiencias, a las cosas que yo tengo como dato, como saberes anteriores, como aquello que está dado por la realidad, con el límite de la realidad. Y a partir de ahí buscamos soluciones a una situación. Pero la creación de una solución implica exceder el dato de la realidad, implica ir más allá. Entonces, yo planteo, ¿no? Eh, en una empresa, en las organizaciones que ustedes trabajan, eh, en la planta, en la cooperativa, en la empresa de limpieza, hay protocolos para resolver distintas situaciones. Hay organizaciones más protocolizadas y hay organizaciones menos protocolizadas. La planta nuclear de Río Tercero, de Embalse, debe tener sendos protocolos, ¿sí? Eh, distintos y mucho más específicos que los protocolos, no sé, de una fábrica de alfajores, ¿no? Son protocolos, ¿no? Incluso en casa nos acostumbramos a hacer las cosas de determinada manera, ¿no? Yo levanto el portón de mi casa y saco la traba de arriba primero, saco la traba de abajo después saco y lo hago siempre de determinada manera. Hay protocolos. Y ahí estoy recurriendo, ¿no? A las cosas que ya sé, que están estandarizadas, que están mandadas y no me puedo salir de ahí. Ahí no hay imaginación, ni siquiera imaginación. Ahí hay una orden que tengo que seguir. Ahora, sucede algo que no está protocolizado, ¿no? Y ahí entonces, ¿qué mecanismos se activan? Es todo lo que estamos hablando.
algunos problemas serán posibles de resolver recurriendo a la imaginación, ¿sí? Poniendo en vínculo, como dice la definición, organizando, estructurando imágenes, datos de la realidad, ¿sí? No saliéndome de los datos de la realidad, y con eso me basta para estructurar una solución imaginativa a un problema que no estaba protocolizado, que no estaba estandarizado, ¿sí? Y a veces eso no alcanzará, porque el problema es tal que excede la realidad, entonces tengo que crear, ¿sí? Un protocolo nuevo, ¿sí? A partir de lo que tengo, pero nuevo, no existía antes. Y esto es importante, chicas, chicos, porque a veces la realidad, los problemas que pasan en nuestra organización, en el lugar donde trabajamos, en nuestra casa, eh, están llenos de problemas que no están protocolizados, es decir, que no tenemos las respuestas establecidas, sino que hay que ir a buscarlas, hay que construirlas. Y esas respuestas las puedo construir en base a la realidad, y otras respuestas me van a exigir exceder la realidad y construir algo novedoso. Eso es la creatividad, ¿sí? Y es importante en la tarea que ustedes desarrollan o que van a desarrollar con su profesión, es importante saber esto, tenerlo claro, ¿sí? Uno podría decir, bueno, hay que ir a una protocolización de todos los procesos, ¿sí? La pregunta va a seguir siendo, ¿qué pasa o cómo resolves cuando surja algo que se te escapa de los procesos? Cuando surja algo, porque la realidad siempre excede lo que uno pueda llegar a determinar o esos márgenes de control, siempre la realidad puede exceder. ¿Qué vas a hacer o qué recursos vas a utilizar para resolver? Bueno, la imaginación es uno, ¿sí? Un paso más allá, la creatividad. ¿Estamos con eso? ¿Sí? En el texto de Spinoza, ustedes van a tener las definiciones de ambas cosas, ¿sí? Los dos tipos de imaginación, reproductora, creadora, ¿sí? Y van a tener una definición de creatividad y algunos ejemplos ahí, ¿sí? Eso lo veamos. Así podemos pasar a lo de el encuentro número 4. ¿Alguna duda respecto de imaginación y creatividad? No, profe. No, No, perfecto. profe. Bueno, seguimos. Eh, el encuentro 4 habla de sensación y percepción, ¿sí? Eh, Me interesa que podamos avanzar en esto porque ya cuando lo mencionamos, sensación y percepción, uno puede decir, bueno, pareciera que no son lo mismo, ¿no? ¿O sí? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Miren la pregunta como estoy haciendo, hablando de percepciones. ¿Qué piensan ustedes? Cambio la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es lo mismo la sensación y la percepción? ¿Tienen que ver con cosas distintas? ¿Sí? A qué nos estaremos refiriendo? Eh, no importa si no lo han leído, estoy preguntando por los saberes anteriores. ¿Qué creen ustedes que es esto? ¿Qué es la sensación y qué es la percepción? Para mí no es lo mismo, profe, porque la percepción Ujú. es la que nosotros podemos llegar a pensar y la sensación es lo que sentimos. ¿Puede ser? La percepción, vos decís, tiene que ver con el pensamiento. Es como que yo, o sea, lo percibo de una forma, lo veo de una forma y el tema de si el otro es más sensitivo, lo que uno siente, es lo que Bueno, uno lo puede llegar, o sea, es lo que uno, no sé si me explico. El otro lo sí, pensamos un sí, poquito más a la percepción. sí, sí. O Como si sea, la uno fuera más sensación tiene que ver pasional. Es con los... como más intuitiva la percepción. Ah, es una palabra interesante, la intuición, sí. Pues, pero no, no va por el lado de la intuición. Después sí, háganme acordar y tomamos el tema de la intuición, porque hay dos tipos de definiciones, una más filosófica y una más esotérica. Yo Después creo volvemos con el que, tema de la intuición. profe, ¿Cómo? yo creo que no, no es lo mismo. O sea, percepciones, yo puedo percibir el ambiente como frío y sensaciones, sentirlo frío. Un ejemplo que se me viene a la cabeza. Yo miro una imagen, algo y digo, ahí debe estar frío
y cuando uno lo siente, ahí es diferencia. Es como que yo, O sea, la sensación tiene que ver con una experiencia de los sentidos, sí, ¿sí? Bien, el de ahí sentido, viene sí, sensación, claro, de de sentirlo, sentidos, sí, de los órganos sensoriales, claro. ¿sí? Y Bueno, percepciones, no sé, efectivamente, es yo ver una imagen y creer que está frío sin saber, o miro por la ventana, para afuera veo que hay viento y digo está frío, y no es lo mismo salir y sentirlo. Va, yo creo que por ahí no sé. está bien. Profe, Efectivamente, la sí, sí. percepción se me da la idea de que es como más analizado. Cuando Bien, uno vamos a decir, percibe algo, ¿sí? Vamos a decir una interpretación, ¿sí? No vamos a decir analizado, vamos a hablar de interpretación, pero ahí vamos a la percepción. Vamos primero a la sensación, pero quedémonos con esto que decís, ¿eh? Entonces, la sensación, como bien dicen ustedes, tiene que ver con esta cuestión de lo que sentimos, ¿sí? Pero es un proceso psicológico, psíquico, ¿sí? Y cognitivo por medio del cual de alguna manera captamos eh, los estímulos a través de los órganos sensoriales, ¿no? Es decir, la visión la tenemos a partir de qué órgano de los sentidos. de la vista. La vi- ¿eh? Exactamente, ¿no? Los ojos nos permiten captar, por ejemplo, los colores y entonces podemos ver, ¿no? Y distinguir las formas, los colores y demás. Si yo le digo, bueno, las ondas sonoras, la voz es una onda, ¿no? ¿A partir de qué órgano de los sentidos lo captamos? Del de los oído. oídos. El oído, ¿no? Parecen preguntas pavas, pero ya vamos. Aguántenme un cachito que ya vamos, ¿no? Parecen preguntas del quinto grado cuando estudiamos estas cosas, del cuarto grado, ¿no? Eh, Lo que quiero significar o lo que quiero referir es que hay órganos o receptores sensoriales, ¿sí? Que estimulan y que nos provocan la sensación, ¿sí? La sensación es lo que vemos, el calor que sentimos a través del tacto, el olor que sentimos de una comida, el sabor, ¿no? Eh, y entonces no es solo lo que acontece eso en nosotros, ¿sí? Cuando vemos, ya vamos a ver algunas cuestiones, ¿sí? Fíjense, les tiro un ejemplito nomás. La mayoría seguramente de ustedes ha circulado por la ruta, por la autopista o una ruta. ¿Vieron eso que vemos agua adelante? ¿Han tenido esa experiencia? Sí, más que todo cuando hace calor parece que que hubiera agua en la ruta. Claro, ¿no? Bueno, lo que vemos, ¿sí? Es agua. Lo que vemos, ¿sí? Es agua. Ahora, luego viene la percepción de eso, ¿m? Que es una interpretación de ese dato a través de los receptores sensoriales del ojo, en este caso. ¿M? Lo que vemos es agua, pero la interpretación puede ser distinta. Ya vamos a ir a la interpretación, ¿no? Eh, Hay una base biológica, entonces, sensible, sensitiva, sensorial, ¿m? De este tema. Y nos permite de alguna manera ese contacto con el mundo a través de los sentidos, ¿no? Ahora, no es lo único, como en el caso de el ejemplo del agua en la ruta, ¿sí? Nosotros por ahí, a alguien que no ha ido nunca a la ruta puede decir, uy, mirá, hay agua. ¿Mm? Yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan su primera experiencia de manejo en la ruta, o cuando han ido, cuando han sido chicos con algún familiar, ¿sí? Yo recuerdo que dije, hay agua ahí. Y entonces me explicaron que no era tal cosa. Pero yo veo agua, pero no es agua, es una ilusión, ¿no? Una ilusión óptica. ¿Sí? Ahora, ¿por qué yo digo que hay agua? Y porque lo interpreto, y ahí entramos en el terreno de la percepción,
interpreto que eso que me provee el sentido de la vista, ¿sí? Es agua. ¿Mm? Y entonces vamos a decir que la percepción es un proceso también psicológico, cognitivo, ¿sí? Por medio del cual interpretamos la información que nos dan los sentidos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la sensación es un estímulo sensorial, una información, un dato que nos viene de los sentidos, a través de alguno de los órganos sensoriales. Pero la percepción es la interpretación de esa información sensorial que nos llega a través de un estímulo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Yo, disculpe que repregunte, pero como por ahí no sé si la internet, porque recién me largó un cartel de que tenía una conexión media defectuosa a internet, entonces no sé si me quedé hablando solo, congelado, o si me escuchan. Es por eso que pregunto un par de veces. Disculpen. Em, entonces, la percepción, ¿qué, qué podemos decir de la percepción? Que tiene una función de integración de datos que nos vienen dados por la información sensorial, ¿sí? Eh, es un proceso de integración para formar un percepto, vamos a decir. El percepto es el objeto de la percepción, es el objeto que me formo, objeto, no nos referimos a un objeto físico, sino un objeto de la percepción, un modelo, una idea, ¿sí? Una imagen, ¿sí? Y esa integración puede ser, van a leer ustedes, de dos tipos: unimodal o intermodal. Unimodal, cuando integramos distintos elementos a través de un solo canal. Por ejemplo, eh, decimos, esa casa es blanca, pero a partir de ese dato de la vista, podemos determinar o percibir la forma, ¿sí? El tamaño, no solo el color. No solo podemos decir que es blanca, sino que además podemos decir que es grande, ¿sí? Podemos decir que es alta, podemos decir que es cuadrada, que es triangular. ¿M? O puede ser intermodal, que es cuando integramos elementos o información que vienen de distintos canales sensoriales, ¿no? Cuando probamos una comida. ¿M? Entonces ahí tenemos el dato de la visión y le vemos un buen color, se ve bien la comida, pero la probamos y entonces ahí tenemos otro dato, y sentimos el olor y nos gusta, ¿sí? Y percibimos que esa comida puede estar muy rica, ¿no? Entonces la interpretación eh, que hacemos de todos esos datos es la percepción, ¿no? Las imágenes que percibimos poseen un significado para nosotros, ¿sí? Y por eso, de alguna manera, lo identificamos y decimos cosas de eso. Es tal cosa. ¿M? Está rico, tiene buen olor. ¿M? O hay símbolos, ¿no? Un puño levantado, eh, un, un pulgar para arriba, significa algo para nosotros. Y entonces eso tiene que ver con las experiencias que también tenemos, ¿no? Esas experiencias nos permiten diferenciar entre un objeto, otro, ¿sí? Eh, Nos construimos en esa interpretación una imagen determinada a partir de los datos que tenemos y que traemos, ¿sí? Eh, entonces, en la percepción tenemos el objeto percibido, ¿sí? A través del estímulo sensible, el sujeto que es el perceptor, digamos, donde se da la percepción, y el objeto percibido que es el percepto, ¿no? Esa imagen construida, ¿no? Que es una representación subjetiva del objeto que tenemos, una representación que nos hacemos nosotros subjetivamente, ¿sí?
y que incluye los elementos sensoriales, es decir, que me vienen dados de afuera, ¿sí? El elemento ideativo, ¿m? Es el objeto percibido, interpretado, que tiene significado para mí, ¿sí? Eh, y entonces, con esos elementos nosotros construimos una imagen, ¿sí? Ahora, yo puedo tener un mismo dato sensitivo, un mismo estímulo, pero si estamos dos o tres o cuatro frente a ese mismo estímulo, podemos llegar a interpretar, a representarnos, ¿sí? Cosas distintas. Esa representación interna que nos hacemos del estímulo en el cerebro puede ser distinta para cada uno, ¿sí? Eh, ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Bien, porque yo quiero pasar ahora, eh, voy a ver si puedo compartir una pantalla, recién lo puedo hacer en el otro grupo. Eh, Denme un segundito que quiero poner esto en marcha. Ahí está. Denme un segundo, ahí está. Eh, Voy a compartir una pantalla con una actividad que me parece interesante, porque el objetivo de este encuentro es poder entender y asimilar que sobre una misma realidad podemos representarnos cosas distintas, podemos interpretar y podemos percibir cosas distintas. Y esto es central a la hora del manejo de equipos de trabajo, a la hora de encomendar una tarea, a la hora de que cuando me dan una respuesta, ¿sí? Puedo tomarlo a mal, como se dice, si puedo interpretarlo de una manera o puedo interpretarlo de otra. Vemos una situación y yo puedo decir que es una discusión y otro que está al lado me puede decir que no es una discusión, que se trata de otra cosa. Porque la percepción es ese proceso de interpretación de los datos que me vienen dados a través de los estímulos. ¿Sí? Y la interpretación de esos datos que me vienen dados a través de distintos estímulos de los órganos sensoriales, ¿m? Que puede ser la voz, que puede ser un olor, que puede ser una imagen, eh, tiene mucho que ver con las experiencias, con mis conocimientos previos, tal que adquieren un significado determinado para mí. Puedo formar ese percepto, ¿sí? Esa imagen de la percepción, ¿sí? A partir de todo ese bagaje que tengo. ¿M? Y para eso, yo quiero que podamos hacer un pequeño ejercicio eh, que tiene que ver con que vemos una realidad, pero se nos pueden representar cosas distintas. Es un ejercicio muy simple, pero para mostrar esto, ¿no? Que una misma realidad aportada por un sentido, ¿sí? Puede impactarnos de diferente manera. Y un dato más, esa realidad puede ser modificada, esa percepción puede ser modificada, es decir, lo que me pareció algo antes, ahora me puede parecer distinto. ¿Sí? Yo creo que si hacemos un recorrido hacia atrás de nuestras propias experiencias, podemos encontrar situaciones en las que de primera hemos interpretado una cosa y luego focalizando en otros aspectos de eso, ¿sí? Hemos cambiado nuestra interpretación. A veces nos pasa con las personas, ¿no? Focalizamos un aspecto o una actitud de una persona, ¿sí? Pero después tenemos más diálogo y nos permite incorporar otros elementos a modo de estímulos, otras percepciones que nos hacen cambiar aquella percepción que tuvimos al comienzo, ¿no? La primera imagen es la que cuenta, dicen algunos por ahí. Bueno, a veces una primera y única imagen nos puede hacer tener una percepción distinta a la que podemos tener si obtenemos otras imágenes de esa persona.
¿no? Eh, por eso les traigo acá, a ver si lo podemos hacer ya, ¿sí? Vamos a compartir. eh, Vamos a compartir acá. eh, ajá. No logro que se ponga. Ahí está. Ahí ven la presentación. Bien. Entonces, acá lo que estamos intentando hacer es comprender la diferencia entonces entre sensación y percepción, lo que venimos diciendo, eh, indicando que la sensación, para decirlo simplemente, es la recepción de estímulos que vienen desde el exterior y son receptados por los órganos sensoriales, ¿sí? Como el ojo, el oído, ¿m? El olfato, el gusto, el tacto. ¿M? Y la percepción entonces es la interpretación de esos estímulos. ¿M? Lo que vamos a hacer ahora es proponerles unas imágenes y no vamos a decir nada, ¿sí? Pero vamos a determinar qué vemos primero. En algunos casos van a ver primero una cosa y después la otra. Lo vamos a poner en común y vamos a comentar si cambiaron. Si primero vimos una cosa y después vimos otra. Si tardó más, si tardó menos, si fue inmediato. ¿Mm? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bien. Sí, ¿Qué profe. estamos viendo ahí? Una copa. Dos Dos personas, Y rostros, dos dos mujeres, personas, dos personas. dos caras. Dos caras enfrentadas. Pero, Ujú. pero Para lo mí es primero que ves es una como copa. Una copa. Dos perfiles de rostro. Bien. Todo eso es lo que está ahí. Ahora, la Claro, pregunta es, enfrentado, broma. están enfrentados, ¿cierto? La pregunta es, ¿vieron primero una cosa y después vieron la otra? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Bueno, eso es lo que dice la teoría, ¿no? Que es imposible ver las dos cosas al mismo tiempo. Puede ser que el cambio entre una y otra sea instantánea, pero primero vi la copa o primero vi los dos rostros y después pude hacer el cambio, después pude ver lo otro, ¿sí? Lo importante de esto, y es la enseñanza que nos deja esta situación, es que la percepción puede cambiar. Y es aquí lo importante. La percepción, el dato de la realidad, me puede impactar de cierta y determinada manera, lo puedo interpretar de cierta y determinada manera, pero después puede cambiar, ¿sí? Y me puede aparecer otra realidad. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Esta imagen se llama ilusión de Rubin o copa de Rubin. Es una ilusión que se hizo famosa allá a partir del año 1915 y es una imagen ambigua, ¿sí? Que pueden interpretarse alternativamente, dice, ¿sí? Como una copa, ¿sí? Eh, o un perfil de personas, de gente mirándose enfrentados, ¿no? El cerebro no puede percibir ambas opciones simultáneamente, ¿no? Eh, lo importante es entonces que podemos descubrir en nuestra percepción nuevas realidades y nos puede hacer cambiar, ¿sí? La primera percepción. Por eso a veces la primera imagen no es la que cuenta, vamos a desmitificar eso. A veces la primera imagen no es la que cuenta, ¿sí? ¿Qué vemos acá? Una mujer. Una mujer. Ajá, ¿cómo es la mujer? Ahí, si nos ponemos fija, tenemos la primera imagen, es una mujer delgada, con muy elegante. Ujú, Después se ve otro tipo de mujer con la nariz un poco más ancha, la parte de la pelo un poco más estirada hacia abajo. ujú.
Bien, bien. Yo veo Como una una señora mujer con mayor, tapado. sí. ¿Una qué? Como una señora mayor. Una señora mayor, ¿sí? ¿Quién como dijo una una mujer bruja. qué? Bueno, Una mujer con un tapado. voy a tomar lo de la bruja, voy a tomar lo de la bruja para, ahora que vamos a la próxima diapositiva, para mostrarle quién quién hizo este dibujo y cómo lo denominó, ¿sí? Sin alusiones, por favor, sin alusiones personales. Esta se llama Mi esposa y mi suegra, Yo ¿sí? tenía razón, por la suegra. También una imagen de 1915, pero esta no fue hecha por un psicólogo, sino que fue hecha por un caricaturista británico que se llamó William Eli Hill. Pero justamente muestra lo mismo que en la primera, que primero tuvimos una imagen y después de prestar atención en un tiempo más largo, más corto, eso depende de cada persona, ¿sí? Pudimos observar la otra imagen, ¿sí? Pero es un mismo estímulo. Hice foco en una cosa primero, en algunos rasgos, en algunos aspectos primero, ¿sí? Y en otros aspectos después, tal que mi percepción de ese estímulo visual cambió. Y en esto quiero hacer foco. La percepción puede cambiar. La interpretación de los datos que me vienen desde el exterior a través de alguno de los órganos de los sentidos, la voz, el tacto, el olfato, ¿verdad? Puede cambiar. Insisto, vemos dos personas que pueden ser que estén peleando o pueden ser dos personas que estén gesticulando, riéndose por alguna situación, ¿no? Interpretamos cosas distintas. Cuando hago foco en una cosa, ¿sí? O cuando hago foco en otra. O simplemente prestándole un poco más de tiempo la atención, ¿sí? Descubrimos que la realidad puede ser distinta. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, a mí lo que quería decir es que nos sucede cuando leemos mensajes. Estoy pensando, cuando leemos un mensaje de texto, según cómo lo interpretamos, según la lectura que le damos. Si le damos una lectura rápida, a lo mejor interpretamos que nos quisieron decir algo y después cuando lo leemos detenidamente, vemos que la persona a lo mejor no estaba enojada o nos está preguntando algo en vez de afirmando. Se me Bien, viene ese ahora ejemplo. vamos a ir a las palabras o las afirmaciones que pueden dar lugar a diferentes interpretaciones, ¿no? Pero espérenme porque se me salió la compartida. Eh, denme un segundito que corrijo acá. Denme un segundito porque estaba entrando a otra acá. A ver, compartir. Eh, ¿Qué imagen ven ahí? Como la cabeza de un Un pájaro. conejo. Un avestruz. Un avestruz. Un conejo. O un Bueno, pato. yo, a O un ver, pato, por un lo menos pato, los parejo. avestruces que yo he Y después un visto, conejo. puede ser la cabeza de un avestruz, puede ser, puede ser. Bueno, lo mismo, ¿sí? En esta sucede más rápidamente, nos damos cuenta de que hay dos imágenes. Si yo focalizo la imagen o pongo el foco más hacia la izquierda, puedo ver lo que podrían ser las orejas de, de un conejo, de una liebre, ¿sí? Y cuando dirijo un poco más hacia el otro lado, hacia la derecha, advierto algunas formas que entonces lo que eran las orejas de un conejo o una liebre, ahora son el pico de un pato, de un pájaro, ¿sí?
pero lo mismo, primero vi una cosa y en este caso puede haber sido que más inmediatamente, en un lapso más corto de tiempo, advertí que había otra. ¿Les ha pasado algo así? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, Sí. profe. Bueno, Sí. la ilusión del pato conejo es una de las imágenes ambiguas más famosas de la historia, diseñada para que el cerebro oscile entre dos interpretaciones distintas de un mismo dibujo, ¿sí? Dependiendo de cómo lo mires, ¿sí? Si hacemos foco más en un aspecto de la foto que en el otro, el pico del pato se convierte en las orejas del conejo y al revés, ¿no? Eh, por eso en la interpretación tenemos que saber que cuando observamos, cuando nos llega un estímulo, un dato de la realidad, ¿sí? Se produce este proceso de interpretación y a veces darnos tiempo para hacer una afirmación sobre eso puede resultar importante. El tiempo no es menor en este caso, chicos. Fíjense que en algunos casos, para darnos cuenta que se trataba o que había escondida otra imagen en este dato que nos entra a través de los ojos, de la visión, había otra imagen. Necesitamos un poquito de tiempo. En algunos más corto ese tiempo y en otros más largo. Pero necesitamos ese tiempo para darnos cuenta que lo que creí que había en el principio también podía ser de otra manera. Y esto es lo importante de este encuentro. Y por eso analizar cómo funciona la percepción, que es una interpretación del dato sensible, puede hacernos entender también que, eh, bueno, tengo que prestarle atención a los gestos, pero no quedarnos con un gesto, no quedarnos con una respuesta o con una contestación que la puedo interpretar de mala manera, pero si me doy un poco de tiempo y veo que hay otros elementos, esa interpretación puede cambiar. Para la tarea de ustedes va a ser central prestarle atención a estas cosas para determinar si hay conflicto, si no hay conflicto, lo que le está pasando a una persona, ¿sí? O si le está pasando algo a partir de sus gestos, de su conducta, de sus contestaciones. ¿Sí? Profe, una Eh, consulta. sí, También lo que uno percibe también puede depender incluso hasta de nuestro mismo estado de ánimo, cómo absolutamente, percibamos, si nos contestó mal, absolutamente. bien. Absolutamente. La interpretación, gracias por la acotación, porque la interpretación de alguna manera está condicionada por los estados de ánimos, pero no solo por eso, está condicionada también por un conjunto de experiencias que yo traigo, de saberes previos, ¿sí? Y también por el estado de ánimo en el que esté. Una persona que está susceptible, ¿sí? En un momento de susceptibilidad, una contestación determinada le puede hacer mucho mal, ¿sí? Y no le hubiera hecho mal si no hubiera estado en ese estado de ánimo o en esa sensibilidad o en ese estado emocional alterado, ¿no? Las emociones pueden alterar, vamos a decir, la percepción que tenemos sobre las cosas. Y van a ver, cuando vayan al texto, qué cosas o qué instancias son las que pueden alterar la percepción sobre la realidad, ¿no? Leanlo porque esta es muy fácil, pero tienen que saber que hay situaciones que alteran la realidad. No sé cómo estamos con el tiempo, estamos pasadito. Bueno, solo para completar con lo que decía la compañera, que a veces una frase nos cae mal o escuchamos algo, ¿sí? Y también ahí hay un acto perceptivo, ¿no? Si uno lee La vieja cocina bien, ¿sí? ¿Qué pueden estar, qué les puede representar eso? Que nuestra madre Una cocina persona bien. mayor cocina bien. Una persona, sí, no, no, no la vieja, sino yo lo pienso en más, en una En una forma de cocina. hablar nuestra, ¿no? Mi mamá o lo que fuera una persona cercana. O en un Bien. electrodoméstico. Claro, si estuviéramos en una cocina con una cocina nueva y otra vieja, y yo digo, la vieja cocina bien, ¿interpretaríamos igual o diferente?
igual, dependiendo también de cómo sea la conversación, profe, de a qué nos vamos refiriendo. Si lo Claro. largamos hacia el azar, Tenés dos Bueno, podemos interpretaciones. decir, exacto, está muy bien eso que estás diciendo, porque el contexto tiene mucho que ver con la interpretación. Entonces, si yo lo tiro así nomás, ¿sí? Podría pensar, la vieja cocina bien, refiriéndome a la cocina vieja, al artefacto electrodoméstico, ¿sí? Respecto de uno nuevo. Y podría estar refiriéndome a una persona mayor, a mi vieja, a la vieja del restaurante, ¿sí? Podría estar refiriéndome a una persona mayor, ¿sí? Es posible. Solo cómo ajustamos esa percepción cuando le damos un contexto. Cuando atendemos a otros elementos que de alguna manera ajustan y precisan esa interpretación. Tal cual lo que dijiste recién. ¿Estamos hasta ahí? Por eso hay que prestar atención a todos los elementos de una situación o a la mayor cantidad de elementos posibles para poder hacer un juicio a través de una interpretación, de una percepción correcta de la realidad. Lo mismo que si yo dijera vi a Juan con los binoculares. ¿Qué podríamos interpretar de esa frase? ¿O qué imagen se nos representa? Que yo tenía puestos los binoculares o que él estaba usándolos. Exacto. Ambas situaciones, ¿sí? Pueden ser Sí. posibles, ¿sí? Sí. Si yo Que, estoy, sí, si yo estoy con él, le puedo decir de- que lo vi que él los estaba usando. bien. O pude haberlo visto yo usando mis binoculares, lo pude ver a Juan allá a lo lejos, Exacto. ¿no? Bueno, ¿cómo ajustamos eso? Bueno, atendiendo a otros elementos que pueden conformar, que pueden ser parte de la situación, del contexto. ¿M? El perro del vecino es peligroso. El Y por perro del ejemplo le digo a vecino. mi hermano que el perro de mi vecino es peligroso, o si no yo voy caminando y me acuerdo que paso cerca de la casa de mi vecino y me acuerdo que el perro es malo. Ajá, pero en esas dos interpretaciones nos referimos al animal de cuatro patas. es No que a que También yo menos que puede diga esté ser en una una pero forma situación, despectiva Sí, de podemos hablar de decir que alguien. claro. le podemos decir también que el perro del vecino, o sea, el vecino, es peligroso. claro, podemos estar refiriéndonos al vecino como un perro, ¿o no? Claro, profe. A mí me parece mucho. ¿Sí? Para no, o sea, es un A mí no montón, me pero bueno, suena hay mucho gente porque a que lo mejor también no. tiene esa Bueno, forma de expresarse, ¿no? O bueno, pero por dependiendo también eso, Bueno, del enojo que pueda llegar a ella tener. imaginemos, creo, imaginemos en una cuadra, ¿sí? Un vecino que se ha peleado con el resto de sus vecinos, ¿no? Que tiene un perro. Esta sí. frase podría ser perfectamente aplicable como un calificativo del vecino o como un calificativo del perro. Sí, pero esta frase me parece que como que a lo mejor no es muy común decirle a una persona el perro, sí le pondría otro nombre, Bueno, como está si bien, la vieja lo decimos cariñosamente, ya es como que todo el mundo tiene ese léxico, esa forma de hablar, y es más común. A lo mejor si le ponemos otra frase, Entre los y adultos no sí, perro, pero ahora sí. entre los chicos, el perro es muy normal. Es para llamar a una Ah, sí, persona, che, tenés perro, razón. hola perro, es como muy Sí, porque normal. mi hijo se dicen así. O Sí, cuando la Bueno, yo bueno, ya estoy persona, vieja. o cuando la lo que otra Es persona mejor. pasa, pasa, es cierto, pero acá estamos hablando de la ambigüedad del lenguaje, ¿sí? Porque si yo dijera, el violento del vecino es peligroso, no hay ambigüedad. No hay ambigüedad posible en la interpretación de esa afirmación, ¿verdad? Todo el mundo entendería que nos estamos refiriendo al vecino como peligroso. El violento del vecino es peligroso, ¿sí? Pero hay situaciones, y este es el ejercicio que ponemos en práctica, hay situaciones de la realidad que son ambiguas. Acá porque lo referimos en frases, pero hay situaciones que son ambiguas y no logramos decodificarlas, no logramos interpretarlas
con cierto ajuste a la realidad. Y ese ajuste va a venir dado por atender otros elementos de la situación, de ese contexto. ¿Sí? Y eso es lo importante, no quedarnos con una sola mirada y además entender que hay otras miradas posibles. Eso no nos sirve solo para esta tecnicatura y cuando vayamos a trabajar con grupos de trabajo, con equipos, con otras personas, saber que pueden tener otra mirada sobre la misma realidad que intentamos abordar. ¿Mm? Pueden haber otras miradas, ¿sí? Las frases son triviales, son nada, son frases para un ejercicio, ¿no? Es cierto que a mi mamá yo le digo cariñosamente, mi vieja cocina re bien, ¿sí? Y seguramente muchos de ustedes también tienen esa referencia, ¿sí? Eh, yo no suelo usar el perro del vecino, refiriéndome como perro a un vecino, pero es cierto que los chicos muchas veces, para referirse a alguien que no quieren, se refieren como perro. Pero digo, no nos estamos refiriendo a nada de la realidad, sino solo al ejercicio de que las frases, que lo que escucho en este caso, puede ser ambiguo y que necesito de otros elementos para interpretarlo y ajustarlo a la realidad. ¿Se entiende lo que intento expresar? Sí, Sí, profe. profe, nos pasa a diario esas Ujú. interpretaciones. En el ámbito laboral siempre ocurren. Bien. La última, estuve en el banco al frente de la plaza. Estuve en el banco al frente de la Sí. plaza. Claro, puede Puede ser haber que estado estuviste cobrando. sentado en un banco, en una plaza, o puede ser que estuviste también en el banco que está al frente de la plaza. Ujú. Y cómo ajustaría la interpretación de alguien que me dice, eh, porque imaginemos una conversación, alguien, yo voy y le digo, estuve en el banco al frente de la plaza, Fui a y quien me cobrar al escucha, banco. pues, ¿cómo? Fui a cobrar al banco del frente de la plaza. No, no, me dice eso. Estuve en el Ah, banco, no yo lo le ni- digo a alguien, estuve en el banco al frente de la plaza, y la otra persona, ¿cómo puede ajustar Y eso que dependiendo resulta de ver ambiguo? la zona, el lugar donde Conociendo el viene, lugar. o claro, Conociendo el observando. lugar, ¿sí? Preguntándole algún otro dato. Estuviste También, o esperando a sea, alguien. preguntándole qué plaza, y de ahí también podemos saber si al frente hay un banco o en el Claro. banco de la plaza. O sea, volvemos a lo mismo, intentando buscar otros elementos contextuales que nos hagan Sí, otros ajustar factores que la nos puedan dar más percepción. información. Más indagar, información, por ejemplo. ¿Mm? ¿Sí? Sí, sí. indagar en lo que está haciendo, que estuvo Así es. haciendo. ¿Sí? Todo eso son elementos de ajuste de la percepción, ¿sí? Que nos harían, ¿sí? Piensen que lo estamos refiriendo siempre a la posibilidad de interactuar con otras personas, ¿no? En el ámbito laboral, ¿no? Como algo que no entiendo, ¿sí? Logro ajustarlo, logro decodificarlo. Y bueno, buscando más información, buscando otros datos que me ayuden a ajustar la percepción, para que lo que yo afirme sobre esa situación sea ajustada a la realidad, ¿sí? Porque siempre interpretamos la realidad. Esa interpretación puede estar condicionada, ¿sí? Por mis estados de ánimo, como decíamos recién, por un montón de experiencias pasadas, o puede estar condicionada por la falta de datos nada más, a los cuales tenemos que ir a buscar. ¿Para qué? Bueno, para hacer una afirmación más acertada sobre lo que está aconteciendo. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, Sí, Bueno, profe. profe. nos fuimos con el tiempo, sí. Sí, profe. Bueno, chicas, chicos, con esto terminamos el encuentro 4. Comentarles, no sé si se los dije, la idea es poder hacer un trabajito práctico que se los voy a estar poniendo en la plataforma mañana o pasado, ¿sí? Les voy a dar varios días para como fecha de vencimiento, porque tienen un montón de cosas, bueno, cada uno con sus temas y sus preocupaciones. Así que
lo vamos a estar compartiendo en la plataforma, en la escuela virtual, para que ustedes lo dispongan allí, ¿sí? Con los contenidos que hemos visto ahora, es decir, el encuentro uno 2 3 y 4 inclusive, ¿sí? Sí, Bien, profe, genial, muchas profe, gracias. genial. Bueno, los libero. Marcos, ¿Qué haces, vos, Rafa? ¿Cómo andas? No, vos sos como... tenía una frase para tirar a los chicos, a ver si la interpretaban. Estoy seco esta semana. No ha Bueno, llovido. ¿Sí? Todo No el ha mes está llovido. de Muy eso. bien, no ha llovido, ¿sí? Salió el sol, se me empezó a secar la ropa. ¿Eh? No estaba así hablando de es, otra cosa. Ahora, de la así otra es. forma, también estoy seco. También estamos secos, pero eso ya es conjunto. Y no Claro, exacto. llueve. Exacto. Y no Y no llueve, llueve. claro. La Eso es clásica. lo Esta peor. semana llueve. ¿Cuándo llueve? Tal cual, Así es. Ya está tal de agua, cual. ya está, profe. Sí, Suficiente. Basta, no, no, basta, de basta, hablar, por de favor. hablar. Sí, por lo menos que se seque la ropa. Ya estoy como las viejas, ¿viste? Que se seque la ropa. Qué locura. Sí, sí. Bueno, chicos, Bueno, Rafa. vayamos leyendo la indicación siempre de, en la medida que puedan, ir retomando las indicaciones de qué leer. Está bastante ajustado a las páginas, eso les economiza bastante, como siempre les digo, pero no dejen alguito, retomen para no perder el hilo de las cuestiones. O lo ideal sería anticipar y leer antes lo que vamos a ver en el encuentro, ¿no? Es decir, el encuentro que viene, vamos a ver inteligencia, afectividad y voluntad. No sé si vamos a ver todo, pero por lo menos los dos primeros con seguridad. Lo ideal sería que pudieran ir leyendo algo de eso, como para también poder interactuar un poco más en el encuentro y que todos puedan aportar a la charla. ¿Eh? Bueno, Bueno, veo que no profe. se te quedan callados ahora, Rafa. Veo que te atosigan. Me parece muy No bueno. tanto, no tanto. Mira, los voy a No, chusear. No tanto. Yo esperaría que un poco más. No mira tanto. vos, mira vos. Bueno, ya. Ahora los has toreado, aguántatela, ya. Bueno, no, bien, todo bien, todo bien. Chicos, Bueno, bueno, Rafa. cualquier novedad, nos ponemos en contacto, ¿sí? Bueno, Rafa, un Gracias, abrazo. Los profe. Listo, dejo. profe, Nos gracias. Chicos, vemos. buena, Hasta buena luego. Como, semana para todas, para como te todos. dijeron en la sala anterior, buen fin de semana. Ya Sí, lo vos cerró. sabés que Dijo, estaba casi yéndome cuando lo escuché y dije, ay, estamos a lunes, che, ¿cuánto que claro, falta? está lejos, dije yo. Nos vemos, Rafa. Nos vemos, Un chau, abrazo, chau. hermano. Chau, chau. Bueno, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, ¿Eh? profe. Sí, Bien, sí, profe. Bueno, les comento un poquito qué es lo que hablamos con el otro grupo, ¿sí? Que el otro grupo me pidió la clase para poder avanzar con el tema del proyecto de Pelufo, porque creo que esta semana tienen que como cerrar un montón de cosas. Entonces me dijeron, nosotros estamos trabajando, estamos cerrando, entregando algunas últimas cosas y me pidieron si les podía dar la clase, ¿sí? Para poder avanzar y cerrar con eso. No sé si a ustedes eso les sirve. Yo les daría este horario, que ya están disponibles, están todos conectados. Obviamente que no quedaríamos en la clase, cada uno armaría con su grupo un tipo de chat privado y vemos si pueden complementar todo lo que necesitan complementar para esta semana, si es lo que les sirve. Esperen que... Hola, hola, que están del otro lado de la luna, que no tiene señal, no me contestan nadie. No, profe, el tema es que, Estamos bueno, pensando. todavía algunos estábamos tratando de buscar un lugar porque se había propuesto algunos y el profe decía que, bueno, Ujú. se iba a quedar corto. Entonces, bueno, Bien, estábamos tratando
buscar el lugar, algunos ya lo han encontrado, ya están trabajando en eso, y Ujú, hay otros que bien. estamos ahí como Otro que En todavía no veremos. podemos arrancando. encontrar. Estamos como en veremos, como cuando llegamos de España, dice el dicho, la abuela decía, estamos cuando Lo llegamos que, de claro, lo España. que pasa, profe, que hay algunos, por ejemplo, nosotros somos dos de Embalse y dos de los chicos que no recuerdo bien de dónde somos, pero nosotros acá en Sí, Embalse, sí, hay lamentablemente no muy tenemos poco, y nada. aparte, La bueno, central tengo, nuclear, pero la central nuclear no te deja entrar. Tiene que ser con no, cita no, no, previa y todo eso. Salvo que trabajes adentro, que podés llegar a tener un poco más de contacto, pero si no, sí. imposible. Y otro Bueno, tema había una es chica que no tenés nada. de Embalse, de ahí de Embalse, que me dijo, propuso un comedor que está en frente al lago, no sé, que es un comedor grande, Un digamos. parador debe ser, Un sí, algún, parador, sí, sí. propuso ese, que a mí me pareció bueno, pues tiene mucha carga de fuego, tiene mucho movimiento, muchas Claro, hay situaciones cosas que, por ejemplo, nos decía, nosotros complicadas. acá lo que ya tenemos, por ejemplo, hay fábricas de alfajores y todo, y el profe nos dijo que tenía que ser algo más grande, industrial, porque por el tema de que el trabajo tiene que durar un año y medio. Entonces, necesitamos Sí, algo que tenga mucha cantidad de trabajo para trabajar no solamente con la carga de fuego, sino con otros tipos con otras partes, con otras materias claro. también, no solamente con eso. Ujú. ¿Y alguna institución No, ahí un Patricio hospital, consiguió. algo? Sí. Consiguió una maderera, así que bueno, Ah, eso bien, lo va a ir a ver mañana, por eso también está bien, con eso, él va a ir a dar la primera vista, pobre, lo está vamos a bien, dejar con cosas yo, porque yo soy muy pesada, muy intensa, pobrecito. está bien. Yo creo que se va a arrepentir de haberme puesto en el grupo de él. Bueno, hay cosas peor. Peor es no tener dónde hacer el trabajo. ¿Y el resto cómo viene? ¿Todos bien? ¿Tienen alguna dudas, consultas, preguntas? No, nosotros también mañana tenemos que ir a consultar a ver si nos dejan, si nos dan la autorización. Tenemos dos Claro. lugares, la cooperativa de luz Ujú. y una metalúrgica, una empresa metalúrgica, de fundición Bien. vendría, ¿De dónde son? de Almafuerte. De Almafuerte. Está bien, está bien. Sí, sí. Bueno, a ver, en principio siempre es bueno tratar de encontrar a alguien o alguna empresa que te dé la mayor amplitud posible para poder hacer, digamos, dentro de todo, cosas que el día de mañana decir, bueno, me tocó, qué sé yo, materiales peligrosos, ah, sí, hice materiales peligrosos. Entonces, hago materiales peligrosos. Qué sé yo, me tocó ergonomía de trabajo, sí, hice ergonomía de trabajo. Entonces, cuanto más yo haya en este trabajo, más amplitud voy a tener en los conocimientos y después voy a ser parte de todo lo que hice en clase, lo voy a ir haciendo de acuerdo al tipo de trabajo que vaya consiguiendo, ¿sí? Ahora, que hay algo cierto también es que hay, digamos, en algunas localidades hay pocas alternativas. Eso es claro y es real, ¿sí? Lo cual a veces tenemos que adaptarnos nosotros los profes a eso, porque si no, no. Los vamos a dejar a todos sin trabajo, queda todos ¿Sabes cómo le sin decía? En posibilidad de Balsi, por hacer. ejemplo, hay que ir a otra localidad, sea Río Tercero, Almafuerte, que tiene un Claro, poco más bueno, Río de... Tercero tenés un montón, tenés Claro, Hidrogruber, el tema es que tenés muchas veces es menos el Canelli, viaje, pero bueno, y sí, es el tema, ese es el Profe, más que tema, todo que Tener un trabajamos de lunes a contacto viernes. también. Claro. Nosotros ¿y tenemos que podrían buscar, presentar por una nota ejemplo, mañana. dos? Si a lo mejor el lugar es chico y sí, cuesta conseguir, a lo mejor, qué sé yo, un colegio y alguna otra que no tenga tantas. Por el colegio tenés un montón de cosas para hacer sí, y vos sabés que cosas que no hay. el colegio Digo un es, ejemplo. sí, sí, a mí por ejemplo me gusta más allá de una institución educativa, que obviamente tenés de todo, pero el problema de la institución educativa es que es como que te va a dejar como un sabor a poco a vos en lo que es conocimiento, porque a ver, el día que salgas a trabajar, ¿cuántas escuelas te van a llamar para hacer un plan de evacuación, por ejemplo? Sí. Ninguna. No, no, yo decía dos como para ver, como en los lugares que son chicos. Nosotros tenemos lugar, Claro, pero por de ahí, a ver, buscar qué dos sé yo. opciones.
por ahí haría, qué sé yo, una estación de servicio y, qué sé yo, una panadería, qué sé yo, buscaría la forma, plantearía la forma. Eso se tiene que plantear, pero recuerden que yo estoy colaborando, digamos, con el proyecto. Yo estoy en la parte colaborativa, enfocado desde el punto de vista de la parte de incendio, ¿sí? El que tiene, digamos, la palabra final es Pelufo. Él es el que determina o indica, digamos, si está bien o está mal, si se hace o no se hace. Pero yo le plantearía. Yo sé que a los otros chicos les dio, creo que hasta el jueves para ya cerrar el tema de la empresa, A para nosotros nos dio hasta el aprobarla miércoles, porque el mañana, miércoles tenemos hasta clase este con él. miércoles. Ah, o sea, Claro, tienen un día pasado menos mañana. ustedes todavía. Un Claro. día menos. Yo, por Bueno. ejemplo, en mi colegio hubiese estado bueno, pero yo en mi colegio, aparte de tener toda la parte que tenés que las salidas de emergencia, los matafuegos, trabajan Ujú. con herramientas, con tractores, Claro, sí, sí. entonces está bueno, pero bueno, también no es industrial, tienen dos o tres tornos, un agujereador, un par de amoladores que son máquinas de mano, o sea, herramientas manuales, no es algo Cl- grande. Pero Claro, y bueno, encima vos gracias a no Dios vas a que tenemos a poder, Patricia. claro, vos tampoco en una escuela podés hacer, digamos, un planteo de si están haciendo bien, están haciendo mal. Teóricamente el profesor al lado diciéndole cómo se tiene que hacer las cosas, qué sé yo. Entonces, bueno, viste, por ahí, qué sé yo, a mí, por ejemplo, siempre me gustó analizar las cuestiones de seguridad desde el punto de vista de el riesgo. A ver, yo le voy a dar un ejemplo. Nadie podría creer que uno de los riesgos, uno de los lugares donde hay mayor riesgo de perder un dedo es una carnicería, ¿o no? ¿Cuántos carniceros vieron que le falta un dedo? Un montón. ¿Por qué? Y porque hay una cuestión de la forma de trabajo, de la dinámica, qué sé yo, terminan metiendo la carne en la picadora de carne hasta que le agarre el dedo y le corte el dedo. ¿Está bien? Hasta Entonces, en una panadería pasa eso y también. bueno, eso, por eso la otra vez planteaba, una panadería es muy, pero muy interesante hacer, porque inclusive está manipulando bolsas de harina, no sé si siguen viniendo de 50 kilos, creo que ahora vienen de 25, ¿sí? Están manipulando cosas a mano, entonces vos tenés manipulación de cosas a mano, tenés equipamiento con un riesgo altísimo, ¿sí? De poder perder un brazo, poder perder una mano, o sea, hay un montón de cosas, ¿sí? A tener en cuenta dentro de una panadería que no son el incendio, digamos, básicamente, ¿está? Son más bien problemas de la gente en tratar de hacer una tarea que lleva un tiempo determinado, porque, a ver, el principal, ¿cómo sería la palabra justa? El principal enemigo, ¿sí? Que tenemos los seres humanos y que nos lleva a cometer actos inseguros es el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo estoy haciendo algo, desperdicié mi tiempo y después quiero ganar el tiempo perdido, entonces empiezo a hacer cosas inseguras o empiezo a saltear pasos, ¿sí? Para ganar ese tiempo que perdí o que desperdicié y empiezo a cometer errores o a ponerme en riesgo y en peligro. Y eso da origen, digamos, a algún tipo de accidente. Entonces, hay cuestiones que las tenés que entender, ¿sí? Para poder, principalmente, como decía recién el otro profe, poder entender cómo es la dinámica o cómo es la forma de ver las cosas de la gente, ¿sí? No puede en una escuela analizar cómo ve el alumno usa un torno, porque él está para aprender, no está para a producir. En cambio, en una panadería sí, el tipo tiene que hacer, tiene que producir, tiene que cumplir, porque tiene que agarrar, sacar el pan, meterlo al horno, pues si no son las 8 de la mañana, viene a buscar el pan y no está.
Entonces, es contra el tiempo que está peleando todo el tiempo para poder ganar ese tiempo y poder lograr el objetivo de ¿por qué? Entonces, empieza a descuidarse de algunas cosas para tratar de achicar ese tiempo y cometer el error y terminar en un accidente. Nadie se quiere accidentar a propósito, ¿no? Nadie quiere perder un brazo, una mano, un dedo, nadie. Pero bueno, a veces cometes, digamos, alguna acción riesgosa pensando que no te va a pasar nada, porque si vos pensás que te va a pasar algo, no lo haces. ¿Se entiende? Bueno, la idea mía era, bueno, ya les saqué media hora de la hora que les iba a dar para que hicieran algo. La idea mía era dejarles libre este horario para que ustedes pudieran avanzar con su grupo y poder de alguna manera tener todo listo para, bueno, en el caso de ustedes, la entrega del miércoles. Eso lo habíamos hablado con Lucas, recién le comenté lo que me pidieron los chicos del otro curso. Si ustedes están de acuerdo, les dejo esta media hora que les queda para que puedan aprovecharla, si están de acuerdo, obvio. ¿Sí? No sé si estás Luca Por ahí. mí no Sí, hay profe, problema. vamos, Sí, por sí, nosotros acá sí. estamos, Marcos. Si los chicos están de Bueno, acuerdo, hacemos de esta bien. manera. Sí, Realizan porque le está quedando poco muy tiempo. poco tiempo. 2 días le queda Mañana tienen que prácticamente. trabajar y después tienen clase y ya el miércoles ya no hay mucho margen de error. Así que bueno, aprovechen esta media horita. Por ahí la idea lo hubiese sido pudieran aprovechar la hora entera, pero media horita siempre es más que nada. ¿Sí? Bueno, Luquita, si te parece, Bueno, Marquito, los los liberamos a los chicos. liberamos, así pueden aprovechar el... Consulta. Sí, ¿Lo sube uno solo del grupo y pone directamente el nombre de todos los integrantes o cómo hacemos? Sí, Azar cualquiera. sube uno solo y pone el nombre de todos los integrantes. Seguramente Lisandro ya tiene el listado con todos los nombres de todos los grupos, así que quédese tranquilo por eso. ¿Sí? Si no, va a Listo, subir profe. 5 veces el mismo trabajo. Miren quién apareció ahí, la coordinadora Titina. ¿Cómo anda usted, Titina? ¿Todo bien? Muy bien, bien, bien. Cuando ingresaste ¿Qué, antes qué? estaba justo en una llamada, No, pero sí, estaba con vos la clase al lado. estás en todos lados a la vez, sos En todos lados a la como vez, el oxígeno, está en todos lados a la vez. como la luz mala. Bueno, chicos, los dejo libre para que aprovechen el tiempo. No les sacamos más tiempo. ¿Te parece, Luquita? Me parece lo más lógico sí, sí, para perfecto, que Marcos, puedan como lo habíamos avanzar y hablado cumplir. ya. Bueno, listo. Así que bueno, Pórtense bien, Perfecto, profe. traten de, Bueno, nos estamos profe, viendo, que Gracias. tengan buenas gracias. noches, nos vemos el traten Chao. miércoles. de Gracias. avanzar lo más posible. Nos vemos.